Hacemos, como siempre, con la ayuda de José Miguel Sánchez. Muy buenas tardes, José Miguel. Hola Raquel, buenas tardes, ¿cómo estás? La semana pasada hablábamos de la personalidad de Zelensky, ¿no? Y de las claves de su liderazgo y de cómo ello está siendo un punto clave de la resistencia de Ucrania. Esta semana proponías un tema que también es importante e imprescindible, ¿no? En el contexto que estamos viendo, y es cómo nos afecta psicológicamente un conflicto armado de estas características y una tensión que se añade a la que ya estábamos hablando en los últimos 2 años, ¿no? Un contexto de pandemia. Empezando primero, por supuesto, por los principales protagonistas, principales damnificados por toda esta situación, que es la población, ¿no? que sufre este conflicto. ¿Cuáles son los primeros puntos que tú destacarías y que tenemos que conocer? Mira, lo primero que tenemos que saber, y estos son datos de la OMS, es que 1 de cada 5 personas que está en un conflicto, en este caso la población ucraniana, va a sufrir algún tipo de desorden mental, de problema mental. 1 de cada 5. Es interesante saber que afecta más a mujeres, por ejemplo, que a hombres. Y aunque la OMS no da explicaciones de por qué es eso, en muchos casos es porque sufren no solamente las consecuencias del propio conflicto, sino además, en muchos casos, el abandono, el tener que marcharse con los niños, como estamos viendo. El caso es que la OMS lo que nos indica es que, además de ese 1,5, las mujeres lo sufren más. ¿De qué tipo de problemas estamos hablando? Pues va a depender de la duración del conflicto, de la intensidad del conflicto, es decir, población que está ahora mismo en una ciudad que está siendo bombardeada es mucho más intenso que las personas de otras poblaciones de Ucrania que simplemente lo estén viendo, o de Rusia o de cualquier otro país de Europa o del mundo. La intensidad, la duración, todo esto va a afectar en cuanto a la exposición. Pero ¿cuáles son los principales desórdenes mentales o incluso enfermedades en algunos casos en los que podemos acabar sufriendo? La depresión es una de ellas, la ansiedad es otra de ellas. Una de las más importantes y que más está estudiada, no solamente en población, sino también en soldados, el estrés postraumático. Pero tenemos cosas como el duelo traumático, es decir, que aunque haya pasado ya la guerra, yo no haya sido capaz de conseguir pasar ese duelo. Y de aquí podemos irnos a problemas de trastorno bipolar o incluso esquizofrenia. Es decir, la guerra sea el resorte para que alguien que podía haber sufrido una esquizofrenia finalmente la sufra. Esto en población adulta. Si nos vamos a niños, vamos a añadir reacciones agudas de estrés, vamos a añadir temas como déficit de hiperactividad, vamos a añadir desórdenes de pánico, problemas relacionados con dormir, etcétera, etcétera. Como podemos ver, son muchas las patologías que se asocian a algo tan duro como vivir una guerra. José Miguel, eso para los protagonistas que están directamente afectados, son los principales damnificados, las personas, las mujeres, los hombres, los niños, ¿no? Desde Ucrania. Pero para el resto del mundo, por ejemplo, para Europa, ¿no? Que somos quizá los que estamos mirando más con lupa la última hora de este conflicto, estaba hablando este fin de semana con algunas personas y parece que estamos todos de vuelta en la misma situación que en 2020, de vuelta a consumir información durante horas sin despegarnos del televisor, sin despegarnos de las redes sociales, sin despegarnos de los medios, con esa ansiedad interna, ¿no? Por así decirlo, de cuál es la última noticia, qué es lo que está sucediendo. Parece que volvemos a esos patrones de hace 2 años y además después precisamente de esos impactos que ya nos ha dejado la pandemia, ¿no? Por supuesto, los principales damnificados, como decimos, son esas personas, pero para el resto, para los que estamos viendo y viviendo y siguiendo ese minuto a minuto, ¿cuáles van a ser también esos impactos? Pues mira, tú dices que hemos vuelto a marzo de 2020. Desde mi punto de vista, estamos incluso peor. ¿Por qué? Porque ya llevamos esos 2 años de sufrimiento, de ser capaces de entender lo que nos está pasando, desde el confinamiento hasta la muerte de tantas personas, hasta sufrirlo nosotros mismos. Todo eso nos ha hecho mucha mella. Ahora hay que añadirle un nuevo miedo, que es el miedo no solamente al
la guerra que estamos viendo, de la que estamos siendo observadores, sino, como tú bien dices, que mañana incluso se pudiera acercarse a nuestras casas. Ese miedo está ahí en mucha parte de la población. Para mí es un error el consumir tantas noticias, el consumir tanta información. ¿Por qué? Porque al final no te permite distraerte, no permite a tu mente desconectar. ¿Desconectar de qué? De algo muy grave que sí está pasando, no hay duda, pero necesitamos desconectar. Si estamos durante muchas horas tratando de buscar más información, al final vamos a crear en nuestra mente, y el cerebro es muy bueno haciendo eso, vamos a crear probablemente algo que sea más complicado, más difícil y que nos haga sufrir más. Es decir, ese miedo, muchas veces esa ira, otras esa frustración, esa tristeza por lo que estamos viendo, y todo esto tiene que ver con la empatía, porque al final estamos viendo a una serie de personas sufrir que podríamos ser nosotros mañana. Es decir, estamos viendo sufrir a otros seres humanos. Esta preocupación empática hace que nosotros suframos, con lo cual para mí ya llevamos acumulado los 2 años anteriores de la pandemia, y ahora además está como esa gota que horada la roca y que va haciendo mella y cada vez un agujerito más grande. Y estamos en un momento muy crucial y en el que tenemos que aprender a desconectar y a no mirar tanto hacia afuera y empezar a mirar más hacia adentro, a encontrar la calma, incluso a momentos de meditación, más hacer introspección, porque si no nuestra mente tiene un límite y estamos muchas personas, y me estoy encontrando, que están muy cerca de sobrepasar ese límite y de no tener recursos para salir. Y aquí tenemos que estar muy tranquilos e incluso acabar buscando ayuda si vemos que nosotros solos no podemos. Pues José Miguel, tomamos nota de esas recomendaciones, de ese intentar tranquilizar, hacer cosas que nos vengan bien, y desde luego continuamos trabajando también, como siempre, esa empatía de la que hablamos cada semana, en este caso con todas aquellas personas afectadas directamente por este conflicto en Ucrania.